justo el pasaje que nos toca esta semana habla sobre la fe. Recuerdo que cuando hicimos el estudio con los hermanos de liderazgo, en el test ese que hicimos, a todos nos salió la fe alta, ¿no? Todos tenemos fe, toda la iglesia tiene fe. El que no tiene fe no estaría acá sentado escuchando la palabra de Dios. Y justamente seguimos hoy con el estudio del Evangelio de Juan, capítulo 4, y quiero que usted abra el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y justamente habla sobre esto, la fe. Decirle que está al lado tuyo, hoy el Señor te va a hablar sobre la fe. Entonces seguimos viendo este Evangelio, descubriendo todas las cosas que le ha parecido bien al Espíritu Santo dejar plasmadas en estos pasajes del Evangelio de Juan. Y no es casualidad, porque yo no creo en las casualidades. Ay, mirá qué justo, esta semana lo que vivimos y el Señor quiere hablarnos sobre la fe. No es casualidad, el Señor está en control de todas las cosas y Él está aún delante nuestro para mostrarnos todo lo que está por venir. Vamos a notar hoy que el Señor va a hablar sobre la curación de un hijo del noble. Este es el único acto de misterio que Juan narra en la relación con vista a Jesús en Galilea y que ha hecho un milagro de este tipo. El joven, postrado en Capernaum, fue sanado por la palabra dada en Caná. El joven estaba en un lugar y él fue sanado en otro lugar. Simplemente con la palabra de Dios recorrió aproximadamente 39 kilómetros y sanó al enfermo. El relato es simple. Dice el versículo 43, comienza diciendo 2 días después. 2 días después de qué? Si ustedes recuerdan, venimos siguiendo el camino del Señor Jesús, ¿sí? Que había estado por Judea, que había estado en Jerusalén, se había encontrado con Nicodemo, había recorrido todos esos lugares luego de salir de las bodas de Canaán, anduvo por todos esos lugares y cuando tiene que volver, el Señor dice que fueron los últimos 2 mensajes, me es necesario pasar por Samaria, ¿sí? Y vimos los últimos 2 mensajes, el agua de vida, y vimos el domingo pasado la mujer samaritana. Estos 2 días que dice el relato que habían pasado, son los 2 días que después el Señor se quedó en Samaria por la cantidad de samaritanos que creyeron en la verdad de su palabra. Así terminó el versículo 41 y 42 del capítulo 4 que leímos el domingo pasado. Había sido tanta la aceptación del Señor en Samaria que le rogaron que se quedara 2 días más ahí. Y el Señor tuvo entonces que quedarse 2 días más. El versículo 44 dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Con respecto a cuál es la tierra de Jesús, porque hasta parece medio descolgado el pasaje allí. Con respecto a esto, ¿cuál es la tierra? Por eso Jesús dice, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Dice Moody, que es un teólogo que ha escrito sobre algunos pasajes. Su comentario bíblico dice esto, lo cito de esta manera. Mucho se ha dicho respecto al significado de la propia tierra de Jesús. Quizás la solución más fácil sea considerar como Galilea en su conjunto, todo Galilea, ¿no? Había de esperar que allí, entonces, en Galilea, no le rindieran honra en contraste de su creciente popularidad en Judea. Acababa de venir de esas tierras y todo el mundo lo aceptaba, y el Señor sabía que tenía que ir hacia un lugar donde seguramente no lo aceptarían de muy buena manera o de muy buena gana, porque ya lo venía viviendo de antes. ¿Sí? Entonces el Señor quiere volver, hace esta salvedad, dice esto, es necesario que vuelva también para aquellos lados, pero yo sé que no me van a recibir muy bien. En contraste con esto,
cuando inmediatamente leemos el versículo 45, fíjese cómo dice el versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Pero ¿cómo? No es que no era profeta en su propia tierra. Los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Yo me preguntaba también, ¿no? ¿Por qué si el Señor tenía esa manera de resistirse prácticamente, decir, bueno, tengo que ir porque me es necesario ir para aquel lado, ¿por qué cuando llega lo reciben? Y Moody también me vuelve a explicar lo mismo. Fui a algunos comentarios bíblicos y él dice esto. El hecho de que entre los galileos que habían estado en Jerusalén, donde el Señor en Jerusalén había hecho muchos milagros, ¿no? Y habían presenciado los milagros allá realizados, hubiese quienes estuvieran dispuestos a darle la bienvenida, no los coloca en la categoría de creyentes genuinos y permanentes. ¿Por qué? Cuando avancemos un poquito más, vamos a ver que al Señor le dieron la espalda a todos los que vivían en Galilea. Esto es muy importante que nosotros entendamos este contexto, porque enseguida vamos a ver lo que el Señor dice en el 4:48, ahí que leemos, cómo le contesta el Señor al padre que viene a hablar con respecto a su hijo enfermo. El Señor lo encara definitivamente de una manera muy confrontativa hacia él. ¿Por qué? Justamente por este contexto, porque en Galilea no tenía una aceptación el Señor Jesús como Mesías, ¿sí? Entonces vamos a entrar ahora de lleno, entonces, en estos pasajes del 46 al 54. Les dije al principio que hoy hablaríamos sobre fe. La fe, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cómo es que nosotros podemos entender que estamos obrando en fe y cuál es la recompensa, amados hermanos? La recompensa de haber alcanzado la fe. Jane Smith, que es un teólogo comentarista que lo he nombrado varias veces en estos pasajes porque estoy usando mucho de sus estudios en esto, dice, tenemos que entender que escuche bien esta frase por favor, tenemos que entender que algunas de las más resplandecientes bendiciones de Dios nos vienen revestidas de las tinieblas del duelo. Cuando nosotros escuchamos la palabra duelo, lo primero que se nos viene es se nos murió un ser querido o alguien muy cercano, entonces estamos de duelo. Aunque ese es el significado de duelo por alguien que se murió, el duelo es un dolor profundo. Nosotros podemos estar pasando por un dolor profundo, por un montón de circunstancias distintas, no solo por la muerte de un ser querido. Teniendo esto en su cabeza con respecto al duelo, por favor, vuelva a escuchar la frase que yo le voy a leer. Tenemos que entender que en algunas de las más resplandecientes bendiciones de Dios nos vienen revestidas de las tinieblas del duelo. Definitivamente todos en esta semana estamos pasando un dolor profundo por lo que nos pasó en la congregación. Se nos metieron por el techo del baño, 2, 3, no sabemos quién, sacaron lo poco que ya nos quedaba porque esta es la 5ª vez que entran a la iglesia y definitivamente la iglesia está pasando un duelo. La primera reacción que tuvimos, no la voy a decir por micrófono porque estamos grabando, quizás de muchos no fue la reacción que un cristiano que tiene fe tiene que tener, porque la palabra de Dios dice, si te abofetean, poné la mejilla derecha. Qué difícil, Señor. Pero el duelo nos hace a veces sacar cosas de nosotros que no son cosas que queremos decir. Si el corazón de este papá, de este hombre, de este noble que viene al Señor, de este padre, no se hubiera conmovido por la enfermedad de su hijo, nunca habría conocido el poder de Dios. Cuando nuestro corazón se entristece, recurrimos inmediatamente al Señor.
Por eso la frase que les leía recién dice, muchas veces, las bendiciones de Dios, todo lo que Dios quiere darnos, viene revestido y a veces parece que lo que viene es más doloroso que lo que está por venir, que es bendición, porque lo que está por venir no lo vemos. Si este padre hubiera reaccionado frente a la enfermedad de su hijo de una manera distinta a la que reaccionó, entonces no hubiera conocido el poder del Señor Jesús. Venía de camino acá y me llegó al WhatsApp, en el WhatsApp de los pastores de Mendoza, un video que se los conté recién a los hermanos de intercesión. Dice, cuidado cómo oramos. Entonces el hombre es un dibujito, se ve un hombre que planta una semilla y se arrodilla y empieza a orar. Entonces crece un pequeño arbolito. Y él lo ve chiquitito y dice, yo sé que Dios me va a dar más. Porque su expresión era esa, empezó a orar, entonces el árbol creció un poco más. Y ya lo ve crecidito, pero él quiere más. Entonces empieza a orar y ya salió un árbol gigante con mucho fruto. Entonces lo ve grande y dice, yo sé que Dios me puede dar más. Y empieza a orar. Y viene un viento que arrancó el árbol de raíz, lo desparramó por toda la tierra, por todos lados donde él estaba. Entonces se arrodilla el hombre y empieza a llorar por lo que le había acontecido. E inmediatamente todas las semillas que habían caído en esa tierra repartida por ese árbol que había sido tirado por el viento, empezó a germinar y salieron alrededor de 10 árboles de ese árbol que el viento se había llevado. Por eso el video decía, cuidado cómo oramos. Porque definitivamente muchas de las bendiciones de Dios vienen revestidas a veces por una situación que parece que estamos de duelo, que causa dolor en nuestras vidas. Pero el Señor conoce mucho más allá. Y si no me pueden creer, lean el libro de Job. Todo lo que Job tenía, Job era un bendito. Sin embargo, un viento le sacó todo de un día para el otro. Y al final de su vida dijo, ahora te veo. Antes solo de oídos te conocía. Y Dios le dio mucho más de lo que Job tenía. Definitivamente creo que este mensaje va a traer a la iglesia esto. Esperanza de que Dios está actuando. No estamos retrocediendo. Decíselo al que está atrás tuyo. No está retrocediendo. Dios te está llevando a un nuevo lugar. Este hombre entonces viene a Jesús en el dolor. Viene con todo su dolor, es confrontado por él y recibe una bendición tremenda. Estudiemos un poco entonces estos pasajes del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Lo primero que encontramos de este hombre es una ferviente petición. Versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, a Jesús, ¿no? Y le rogó que descendiese, escuche bien esta frase porque es muy importante en el contexto, le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. 3 cosas pasó con este hombre en esta petición ferviente. Primero, oyó. Segundo, fue. Y tercero, rogó. Esta es la actitud de un corazón virtuoso. La primera reacción de un corazón virtuoso es ir al que todo lo puede, al que todo lo sabe y al que todo lo hace. Esa es la actitud que todos los que decimos creer en el Señor Jesús deberíamos tener frente a una circunstancia de duelo. Ir al que todo lo puede, al que todo lo sabe y al que todo lo hace. Su petición de que Cristo descendiese, y esa es la parte interesante, donde yo creo que él se equivoca un poco en su petición. Su petición de que Cristo descendiese, primero muestra fe en el poder de su presencia. Muestra fe porque le dice, Señor, vení y saná a mi hijo. Pero, otra vez existen los peros en mi mensaje. Jesús quería enseñarle a él una cosa más. Quizás demostraba en él una falta de fe en su palabra. Él le dijo, Señor, vení y Señor, saná. Señor, vení y Señor,
saná. Jesús quería demostrarle algo más a este hombre, ahora lo vamos a ver en el relato que sigue. Es buena la actitud de oír, de tener fe, de ir al Señor y de pedirle que Él venga y entonces que Él sane. Pero a Jesús le interesaba mucho más que la vida de su hijo que estaba enfermo, le interesaba que este hombre aprendiera lo que es la fe. ¿Fe en qué? Tener fe en su palabra. Tener su palabra es tener su presencia. ¿Entiende este contexto? Tener la palabra de Dios es tener la presencia de Dios. Hoy la iglesia tiene que reclamar para que su palabra viva en nuestras vidas. Lo segundo que encontramos entonces es una gentil reprensión de parte de Dios. ¿Se acuerdan lo que le conté, lo que el Señor sabía de Galilea? Que no eran muy bien aceptados, sin embargo muchos habían llegado a Él. ¿Por qué? Dice el pasaje, porque habían visto los milagros que Jesús hacía en Jerusalén. Entonces inmediatamente cuando Él le dice al Señor, Señor, vení y saná a mi hijo, el Señor le contesta con esto. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El Señor lo confronta inmediatamente, porque el Señor está sabiendo que quizás este es uno de los tantos que escuchó que Jesús hacía milagros, y lo único que quería del Señor era hacer milagro y yo después sigo con mi vida, sin compromisos. Por eso Jesús inmediatamente lo confronta, le dice, si no vienes milagros no creeréis. Parece que la oración tiene que ser constantemente, Señor, vení y trae una señal. Si no hay señales, no voy a creer en tu palabra. Jesús solamente quería darle su palabra, ya lo vamos a ver enseguida. Lo dije al principio en el relato, Jesús estaba en una ciudad, el enfermo estaba en otra. Y él le decía, vení, trae, hacé la señal y después. Porque lo importante en nuestras vidas es creer en su palabra. Para Jesús definitivamente era más importante que la salud del muchacho, era que el padre pudiera tener fe. En este contexto, Cristo le está preguntando, de alguna manera o retóricamente se puede decir, si es capaz de creer en Él sin ver una señal. Porque el Señor iba a soltar una palabra, pero Él no la iba a ver. La palabra para la iglesia está soltada, o suelta, no sé cómo se dice, soltada, suelta, no. Bueno, no importa. Así, está echada a andar. Ahí está, zafé. ¿No? La palabra para la iglesia está dada, vas a ser prosperada en todos tus caminos. Los que creen en mi palabra, los que cumplen mi palabra, van a ser prosperadas en todo tu camino. Iglesia, hoy estás dispuesta a creer en el Señor, aún sin ver señales. Vamos, que escuché un par de amén. Muchos dicen tener fe, pero no diezman. No, yo creo, yo tengo fe. A mí en mi estudio me sale que tengo mucha fe. Yo creo en el Señor, pero no creo en el diezmo. Y en el poder de su palabra, entonces no estamos creyendo. Muchos dicen tener fe, pero su fe es expuesta cuando están pasando un periodo de crisis. Oh, no, todo me va mal, no, ¿no? Y zapateamos y pataleamos y nos quejamos en el Señor. Ahora, si todo nos fuera bien, muchos dicen creer en la verdad de su palabra, pero polulan de una iglesia a otra, van de una iglesia a otra, viendo a ver en qué lugar hay simplemente señales y solamente siguen las señales. Mire, yo le voy a decir algo, la difunta Correa puede hacer señales hoy. Usted puede ir a la difunta Correa, dejarle un vasito de agua y cuando vuelve resulta que se le contestó una petición, una oración. Puede ir a cualquier santo, a cualquier virgen y van a ver, van a escuchar
que han tenido respuesta de eso. ¿Saben por qué? Mateo 24 lo dice. Al final de los tiempos, los falsos profetas, los falsos cristos, van a poder hacer los mismos milagros que hacen los hombres de Dios. ¿Para qué? Para engañar, si es posible, a la iglesia, para desviarla del camino y que se pierdan en la muerte eterna. Entonces la fe no es creer en que estamos en un lugar donde hay muchas señales. La fe es creer en la palabra, aunque yo no vea que el milagro está hecho. ¿Qué es fe? Díganme, lo que saben ese pasaje. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Yo estoy seguro que eso va a pasar, aunque yo hoy no lo esté viendo. Eso es fe. Fe no es estar en un lugar donde yo veo que todo sale bien, todo sale bien, todo sale bien, entonces me quedo acá porque todo sale bien. Si no estamos como los samaritanos del mensaje pasado, ¿se acuerdan? Cuando Israel iba bien, los samaritanos decían ser israelitas, pero cuando Israel le iba mal, eran todos asirios. Y se ponían en contra del pueblo que estaba pasando por una tribulación. Ahora, cuando venía la victoria, todo el mundo quería ser parte de esa victoria. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? ¿Se acuerda esa frase? Por eso me gusta confrontar a la iglesia con este mensaje. Porque estamos en este tiempo de crisis y es un tiempo donde nosotros tenemos que entender que las finanzas de la iglesia tienen que ser levantadas por nosotros, no por alguien de afuera. No tenemos que recibir donaciones, sí, claro que podemos recibirlas, pero el Señor nos está bendiciendo a nosotros para que entonces nosotros participemos de las finanzas de la iglesia y esta iglesia pueda ser una iglesia saludable. ¿Estás viviendo un periodo de crisis en lo familiar? Poné tus rodillas en tierra y clamá porque la palabra de Dios dice todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando venga su palabra, cuando Él se manifieste, dice Pedro, tenemos que ser hallados en alabanza, en gloria y en honra. ¿Y saben qué? Jesús se va a manifestar con poder en medio de una congregación que cree su palabra. Esta iglesia es una iglesia que va a ser fortalecida en medio de la crisis. Esta iglesia es una iglesia que va a crecer porque cree la verdad de su palabra. ¿Estás dispuesto, aunque hoy no veas esa señal que el Señor ha prometido, estás dispuesto a creer en la verdad de su palabra? Ni un amén escuché. Hoy es tiempo de creer en la verdad del Señor. Hoy es tiempo de decirle al Señor, definitivamente, Señor, todo lo que me has dado tuyo es. Todo lo que está dentro de estas paredes, tuyo es, Señor. Pero nosotros tenemos que ser administradores fieles de su palabra y de su verdad. Y dejar de pensar en qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. La iglesia está siendo llamada a actuar, porque si no, los de afuera nos devoran. Hoy es tiempo de actuar, hoy es tiempo de creer, hoy es tiempo de tomar el toro por las astas. No es una palabra bíblica, pero es muy real y muy argentina. Vamos a tomar el toro por las astas y vamos a decirle, Señor, definitivamente vamos a dejar de rabiar y vamos a creer en tu palabra. Mi hermano, si tenés que activarte en lo administrativo, activate en lo administrativo. Si tenés que activarte con tu ofrenda en el sentido de tu cuerpo y de tu tiempo, activate, porque la iglesia va a crecer. Por eso el diablo está atacando a la iglesia. Tenemos que ser una iglesia activa para ser una iglesia saludable. En vez de quejarnos, esta semana actuamos. En vez de mirar atrás, vamos a mirar hacia adelante. El Señor nos ha llamado ahora a ser una iglesia independiente, una iglesia constituida. Y el deber entonces es nuestro, de tomar el toro por las astas y empezar a creer en la verdad de su palabra. Vamos a orar y vamos a clamar para ser una iglesia poderosa en el Señor.
Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de ese precioso amor que ha sido dado por gracia. Lo vimos en los grupos de crecimiento bíblico. Y esa gracia ha sido derramada por nosotros para que nosotros podamos actuar en el nombre de Jesús. Amén. La tercera cosa que encontramos es una promesa concreta de parte del Señor. La primera petición fue sanalo, en el versículo 47. Jesús lo confronta porque él está pidiendo una señal, versículo 48. Ahora en el versículo 49, cuando leamos la frase que él dice, él ya no pide ahora una señal. Él quiere que la presencia misma de Cristo esté en su vida. Solo le dice al Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ya no le dice, vení y hace una señal. Ya no estaba interesado ahora en la señal, estaba interesado en el dador de la señal. Ahora es tremendo cuando el hombre entendió que es más importante que las señales, es la misma presencia del Señor, entonces recibe una promesa completa, concreta, una promesa firme. Vete, tu hijo vive. ¿Se acuerdan? Hace un ratito le dije, la presencia de Dios en nuestras vidas es su palabra. ¿Cómo la iglesia puede tener al mismo Cristo en su vida? Es teniendo su palabra. Deuteronomio 8:3 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. ¿Querés ver milagros? Lee y cumplí su palabra. Entonces, dice su misma palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo aumenta nuestra fe? ¿Cómo aumentar nuestra fe para creer? La única forma es, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amada iglesia, ¿querés ver al Señor actuar? ¿Querés tener fe? Empezá a escuchar este mensaje y lo que el Señor te dice en la verdad de su palabra. Porque inmediatamente en el punto 4 encontramos a este hombre entonces en un acto de fe. En el versículo 50 dice, el hombre creyó en la palabra y se puso en el camino. Ya ni siquiera le dijo a Jesús, no, pero si vos no venís, él creyó que la misma palabra de Dios le acompañaba. Ya no era el acto del físico humano de Dios, sino que la presencia de Dios vivía en él porque había creído en su palabra. Vete, tu hijo está sano. Cuando lleguemos al capítulo 20 de este evangelio, lo vamos a ver al Señor confrontando a Tomás y le dice, Tomás, porque no has visto, no has creído. No necesitamos ver para saber que Dios nos va a bendecir. Necesitamos creer en su palabra. Esta es su iglesia y no mi iglesia. Este es su lugar, no nuestro lugar. Y Él está en control de su iglesia. Es tiempo, mi amada iglesia, mi amado hermano, de creer en el Señor Jesús. Esta es la fe que corona al Cristo de gloria y de honra. ¿Querés ver a esta congregación avanzar? Es necesario que creas en las promesas del Señor y comiences entonces, mi hermano amado, a ofrendar, a diezmar para que Cristo multiplique en bendición tus finanzas y entonces las finanzas de su ministerio son prosperadas y entonces podemos crecer y podemos avanzar. Esto es fe. No esperes a ver si otro lo hace. Es tiempo que la iglesia se active en el Señor. ¿Querés ver crecer a la iglesia? Sos el que tiene que salir y empezar a evangelizar y empezar a llamar a otros para que vengan y participen de lo que Dios está haciendo. No esperes que otro lo haga. ¿Querés ver sanidades? Es tiempo que te pongas las pilas y empieces a orar por los enfermos.
y reacciones que sos la iglesia amada del Señor, y cuando empezás a orar por los enfermos, su palabra dice que los enfermos serán sanados. Entonces vas a ver señales, milagros, prodigios y maravillas. Es tiempo de actuar. Nuestra pasividad no deja obrar al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser una iglesia activa. Un acto de fe es avanzar con la sola promesa de su palabra. Si crees en mí, dice el Señor, nunca te faltará absolutamente nada. Es verdad de su palabra. Les voy a dejar una tarea para la casa, Hebreos 11. A Hebreos 11 se lo conoce como la galería de la fe. Léalo luego en su casa. Y va a ver todos los hombres de fe actuando simplemente por la palabra, por la fe. Abraham dejó a toda su familia, toda su parentela y empezó a caminar. El Señor le dijo, salí. ¿A dónde? Salí. ¿A dónde? Salí. ¿A dónde? Yo te lo voy a mostrar después. La palabra para él fue, salí. Cuando dejamos la iglesia donde estábamos, la ciudad de Buenos Aires, la palabra para nuestra vida fue la misma que para Abraham. Salí. ¿A dónde? Es tiempo de salir. En un momento muy bueno de la iglesia. Y Dios luego lo confirmó en mis hijos y luego lo confirmó en mi esposa. Y salimos sin saber dónde veníamos. Entonces un día el Señor dijo Guaymallén, Mendoza, nada más. Fue todo lo que escuchamos. Entonces agarramos todas las cosas, las cargamos a un camión y nos vinimos a Guaymallén, Mendoza. Y hoy estamos pastoreando una iglesia en Guaymallén, Mendoza. Entre aquel proceso y este pasaron 4 años, donde el Señor trató con nosotros, trató con nuestro carácter, trató con nuestra fe. Llegamos sin saber dónde íbamos a vivir, porque vinimos sin trabajo, sin absolutamente nada. Alquilamos una casa sin tener trabajo y le dije yo al hombre, el mes que viene yo te voy a pagar, ¿eh? Y me dijo, bueno. Y hasta el día de hoy jamás hemos fallado un solo mes. Y el Señor empezó a prosperar y empezó a bendecir. Porque eso es la fe, es estar en el lugar donde Dios está. Yo lo llamé a mi ministerio el lugar de Dios. Donde yo estoy es el lugar de Dios. Donde vos estás es el lugar de Dios. Es tu ministerio y es el lugar donde Dios quiere estar. Donde la iglesia está, Dios está, si la iglesia tiene fe y cree en la verdad de su palabra. Lea entonces después a este Hebreos 11 en su casa y estudie cómo tiene que actuar usted para ser un verdadero hombre de fe. Dice Smith, refiriéndose a este pasaje, un hombre es o bendito o condenado, según sus actitudes hacia esta palabra, refiriéndose obviamente a la palabra de Dios. Creer su testimonio es certificar que Dios es veraz, Juan 3:33. No creer este registro en su palabra es hacer a Dios mentiroso, 1 Juan 5:10. El que va anotando ya tiene para hacerse un dulce esta semana con los devocionales. O creemos o no creemos. El que cree es bendito, el que no cree es condenado, aunque parezca estar siendo prosperado en las bendiciones que el mundo nos da. Tenemos que preguntarnos entonces, cada mañana cuando nos levantamos, ¿creemos, Señor, en tu palabra? ¿Estamos actuando en tu palabra? Iglesia, es tiempo de actuar. Iglesia, es tiempo de actuar. Iglesia, es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar. Yo les dije cuando di mi primer mensaje, cuando me invitaron a pastorear la iglesia, mi primer mensaje fue, si yo tengo que agradar a los hombres con mi mensaje, entonces dejo de predicar el evangelio, es lo que Pablo dijo. Yo no quiero que te sientas incómodo, iglesia, sino que todo lo contrario, que aprendas la verdad de la palabra de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Iglesia, no quiero incomodarte, quiero bendecirte en esta mañana con la verdad de su palabra. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, voy a empezarla de nuevo, si nosotros creemos en la palabra de Dios, haremos cosas aún mayores que las que Él mismo Jesús hizo estando en la tierra. Esa es su promesa. ¿Cuántos muertos resucitaron en esta semana? Por la oración de la iglesia. El Señor resucitaba a los muertos.
¿Cuántos enfermos se sanaron en esta semana? ¿Cuántos compramos sin dinero en esta semana? El Señor compraba sin dinero. Le decía a Pedro, andá, sacá un pescadito que va a andar por ahí, abrirle la boca y te vas a encontrar lo que necesitas. Señor, mandame un par de pescaditos de esos. No, hay varios pescados dando vuelta por ahí. No, esa clase de pescado no, digo, uno de mar, no estoy hablando, de río. Iglesia, te animo a tener fe en el Señor y en la verdad de su palabra. Te animo a que creas en el Señor. Empecemos a actuar completamente en la verdad de su palabra. Entonces encontramos el punto número 5, el último punto de este mensaje. Una evidencia confirmada. Versículos 51 al 53. Fíjese cómo termina la historia de este hombre. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Él no lo había visto, pero su hijo ya era sano. Hoy nosotros quizás no hemos visto muchas cosas, pero el Señor ya lo ha hecho. Hoy no lo estamos viendo porque quizás tengamos que transitar ese camino, pero el Señor ya lo ha hecho. Iglesia, eso es fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. El Señor ya nos ha bendecido. El Señor ya ha creado en nosotros hombres de prosperidad. Hombres y mujeres que van de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo porque su palabra así lo enseña. Nosotros debemos actuar como esa clase de hombres, aunque hoy no lo estemos viendo. Él ha prometido que esos somos. No que seremos, que esos somos. Somos cabeza, no somos cola. Siempre la palabra de Dios queda confirmada al final de todas las cosas. En el capítulo 23, versículo 14 de este libro, dice el Señor, yo estoy próximo a entrar hoy por el camino que recorren todos. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado ni una sola de todas las bendiciones que Jehová vuestro Dios os había dicho. Todas se os han cumplido, no ha faltado absolutamente nada. Esta palabra está en Josué, capítulo 23, versículo 14. Josué, recuerden los que están viendo la novela, ¿saben de qué estoy hablando? No digo los que leen la Biblia, digo los que ven la novela. Al final de todas las cosas, Dios siempre ha cumplido con su palabra. Amada iglesia, hoy es tiempo de creer. Cree y verás. Te lo voy a decir de nuevo, iglesia, cree y verás. Dios confirma cada cosa que se ha predicado en esta mañana para la vida de la iglesia. Él confirma cada cosa que su palabra ha declarado. Él ha prometido estar con su iglesia. Hoy es tiempo de poner en marcha nuestra fe, dejar de rechazar su palabra y convertirnos en una congregación que trae vida a las familias de la congregación, al barrio, a Mendoza y entonces poder alcanzar hasta lo último de la tierra. Iglesia, animate en el Señor. Iglesia, no desmayes. Iglesia, poné en marcha todo lo que su palabra nos ha enseñado. Amén. Ven a llenarlo con tu espíritu.